Todos queremos hacer que nuestro dinero rinda más. Todos soñamos con hacer esa inversión que nos cambie la vida, pero también queremos que esto pase de la noche a la mañana. El problema es que nadie quiere tener la paciencia para dejar que el dinero trabaje a su ritmo. Y sí, ese es uno de los mayores obstáculos al hablar de las inversiones, la falta de paciencia. Esa cualidad que muchos ven como una debilidad, pero que si la usas bien es una herramienta más poderosa para construir tu riqueza real en el futuro. Porque la mayoría quiere meter 100 euros el lunes y tener 1.000.000 de euros el martes. Y es que no han pasado ni 24 horas y la gente ya se está empezando a frustrar. Pero los que entienden que invertir no es correr, sino construir, son los que realmente lograrán la libertad financiera que tanto están anhelando. Y dentro de ese camino hay un tipo de inversión del que se está hablando cada vez más, el private equity o la inversión en capital privado, que es básicamente invertir en empresas que todavía no están cotizando en bolsa. Hasta hace poco eso era un club cerrado, solo los millonarios puedan acceder porque los tickets mínimos son de 20 millones de dólares, pero hoy en día las cosas están empezando a cambiar. Hoy hay nuevas plataformas que están abriendo la puerta a este tipo de inversión con tickets mínimos que son mucho más accesibles. Algunos van desde los 10.000 dólares, que sigue siendo un dinero, claro, pero está muy lejos de esos 20 millones de dólares que antes parecían imposibles. Así que hoy te voy a explicar paso a paso qué es el private equity, cómo funciona y si realmente vale la pena para ti y tu futuro. Y antes de seguir, si te interesa aprender a invertir de forma consciente y sin humos, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué es lo que esperas de este tema. Así que venga, vamos con el intro. Cuando hablamos de private equity, estamos hablando de capital privado, es decir, dinero que se invierte en empresas que todavía no están cotizando en bolsa. A diferencia de comprar acciones de una empresa pública como serán las de Apple o las de Nvidia, aquí estamos invirtiendo en compañías que todavía no están en dicho mercado, pero que tienen un potencial para crecer, transformarse y con el tiempo generar grandes retornos para los inversionistas. En esencia, el private equity funciona como un motor financiero y estratégico. Entra capital fresco en una empresa, se mejora su gestión, se optimizan sus procesos y se impulsa a su crecimiento. Y después de varios años se venden las participaciones con grandes beneficios. Recuerda, esto no es algo inmediato. Normalmente se invierte con una visión de 5 a 10 años o incluso más. Es un juego de muy largo plazo, donde el valor no viene de esperar que las acciones suban, sino de hacer que la empresa valga más a través del trabajo activo, decisiones estratégicas, expansiones, innovaciones o también incluso un cambio total del modelo de negocios de dicha empresa. Y algo importante es que el término private equity es demasiado amplio. Dentro de él cambian diferentes tipos de inversiones. Por ejemplo, está el venture capital, que invierte en empresas jóvenes o en startups con muy alto potencial. Y también están los leveraged buyouts, que son adquisiciones de empresas más maduras, muchas veces utilizando deuda como parte del financiamiento. Así que recuerda, cuando escuches el private equity, no pienses solo en grandes fondos misteriosos. Piensa en un modelo de inversión que busca transformar empresas dentro de él mismo para crear un valor real y no solo tener rendimientos rápidos. ¿Sabías que mucha gente confunde el private equity con el venture capital? Bueno, suenan parecido, lo sé, pero en realidad son dos mundos completamente distintos dentro del private equity. Imaginemos esto, el private equity es como ese inversor que entra a una empresa ya madura, estable y con ingresos sólidos, pero que necesitan un impulso para crecer o para transformarse. Estas no son apuestas a ciegas, ellos invierten para optimizar. Entran a la compañía, toman el control a veces mayoritario, reestructuran procesos, mejoran márgenes y llevan a la compañía a un nuevo nivel de rentabilidad. Su misión aquí no es arriesgar, es multiplicar lo que ya está funcionando. Y ahora, el Venture Capital, juega en otro campo, invierte en startups jóvenes, muchas veces tecnológicas con ideas brillantes y un potencial enorme, pero también es un riesgo altísimo, porque en estos no hay estabilidad, hay visión y muchísima fe en estas empresas. Mientras el Private Equity busca seguridad y retornos constantes, el Venture Capital busca escalabilidad. El Private Equity compra empresas que ya existen y el Venture Capital apuesta por las que aún apenas están naciendo. Y ojo con esto, el Private Equity controla y el Venture Capital acompaña. El primero compra certezas y el segundo invierte en sueños. Pero por eso ambos son muy necesarios,
porque uno acelera el crecimiento y el otro simplemente lo consolida. Así que la próxima vez que escuches el private equity o capital privado, recuerda esto: no todos los inversores apuestan igual. Algunos construyen desde la base y otros perfeccionan lo que ya está hecho, pero ambos mueven el mismo motor, el del crecimiento financiero real de las empresas. ¿Sabías que invertir en private equity no tiene nada que ver con hacerlo en acciones públicas? La diferencia más grande es la liquidez. En la bolsa puedes comprar y vender acciones todos los días en segundos, pero en el private equity esto no es así. Tu dinero se queda bloqueado durante años, como te lo comenté, normalmente entre 5 y 10 años. Aquí no existe un botón de retirar mi dinero. Esto ocurre porque el private equity invierte en empresas que no están cotizadas. El capital se usa para transformarlas, hacerlas crecer y venderlas mucho más adelante. Solo ahí es cuando los inversores reciben un retorno. Además, el acceso no es para cualquiera. El private equity no tienes que bajar una aplicación de trading y listo, y ya está. No, se necesita capital alto, experiencia y tolerancia al riesgo. Por eso está reservado a inversiones institucionales o de gran patrimonio. En cambio, el capital público, las acciones de toda la vida, son accesibles, son líquidas y diversificadas, menor riesgo, menor retorno potencial, pero también te dan mayor estabilidad. En resumen de todo esto, el private equity apuesta a largo plazo con riesgo y con control. Y el capital público en cambio te da flexibilidad y movimiento diario, dos caminos distintos hacia el mismo destino, que es hacer crecer tu dinero. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa detrás del fondo de un private equity? Bueno, todo sigue un ciclo de vida y entenderlo es clave para saber cómo funciona el dinero a gran escala. Primero viene la fase de levantamiento de capital, o también conocida como fundraising. Aquí el gestor del fondo, llamado General Partner, busca a los inversores que se les conoce como Limited Partner. Son grandes instituciones o personas con mucho capital que se comprometen a invertir durante muchos años con ellos. Y luego viene la segunda fase, la fase de inversión. El fondo busca empresas con potencial, las compra y las transforma. Y aquí utilizan varias estrategias. Puede ser leveraged buyout, que es compras apalancadas, o growth capital, que sé que esto suena un poco complejo, pero básicamente significa comprar, mejorar y escalar. Después viene la parte más larga, la creación de valor, que dura entre 3 y 7 años. El fondo ayuda a las empresas a que crezcan, sean más eficientes y por ende más rentables. Y por último llega la salida o el exit. Ahí es donde se cosecha. Las empresas ya se venden a otro fondo, a un comprador, o simplemente se publican en bolsa. Y así un ciclo completo puede durar una década cuando se hace bien, y el retorno puede ser bastante enorme. ¿Sabías que los private equity funcionan como una sociedad que tienen dos caras perfectamente definidas? Por un lado están los limited partners, que son los que ponen el dinero, ya sean fondos de pensiones, aseguradoras o grandes patrimonios familiares. Pero ojo, su responsabilidad solo se limita a invertir. Ellos no gestionan nada y tampoco deciden nada. Ellos solo confían en los expertos. Y aquí está la otra cara. Entran los general partners. Ellos son el cerebro de este fondo. Ellos analizan, invierten, transforman empresas y se encargan de que todo funcione perfectamente. Aunque solo aportan una pequeña parte del capital, se llevan una gran recompensa si logran generar grandes beneficios. Toda esta relación está regulada en un documento clave llamado Partnership Agreement. Ahí es donde se establece cómo es que se reparten las ganancias en un sistema conocido de distribución waterfall, una especie de cascada que define quién cobra primero y cuándo va a cobrar. En resumen, los limited partners ponen el dinero, los general partners son la gente que lo hace crecer y juntos construyen el motor del private equity. Y ahora te estarás preguntando, pero ¿cómo es que funciona el private equity o de dónde consigue dinero? Pues bueno, ¿sabías que los gestores de fondos de private equity ganan dinero incluso antes de generar beneficios? Sí, y lo hacen a través de dos mecanismos muy importantes, los management fees y los carried interest. Los management fees son como el sueldo fijo del gestor. Cada año el fondo les paga entre 1.5 y 2.5% del capital comprometido. Con esto ellos cubren análisis, salarios, viajes, administración y lo más importante, la estructura operativa del fondo. Y lo interesante es que cobran esta comisión aunque la inversión aún no haya dado frutos. Pero el verdadero incentivo está cuando llega el carry interest, o también conocido carry.
Aquí los general partners se llevan parte de las ganancias normalmente entre un 20 y un 30%, pero ojo, solo si superan el rendimiento mínimo acordado del fondo. Es decir, los fees aseguran la estabilidad y el carry premia la excelencia. Y así, el sistema equilibra el riesgo, mérito y motivación para que el gestor luche para maximizar el valor de cada uno de estos fondos que lleva. Cuando hablamos del private equity, hay una jugada que domina todo este tablero, el famoso leveraged buyout. Y sí, sé que esto suena muy técnico, pero te lo explico fácilmente. Es cuando un fondo compra una empresa usando sobre todo la deuda y no el dinero propio del fondo. Es decir, imagínate esto. El fondo pone entre un 20 y un 30% del capital y el resto, entre el 70 y el 80%, lo financia con préstamos. ¿Cuál es la clave aquí? Bueno, que la deuda se paga con los flujos de caja de la propia empresa comprada. Es decir, la compañía se compra a sí misma con su propio dinero del futuro. Esa palanca, que es el leverage, multiplica los beneficios del inversor si todo sale correcto, pero también aumenta los riesgos si la empresa no genera lo que se estaba esperando. Existen variantes como los management buyout, donde los directivos participan. También están los secondary buyout, donde entran otros fondos. O también están los public to private, que es cuando una empresa sale a bolsa para reinvertirse a sí mismo. En resumen, el leveraged buyout es el corazón del private equity. Es arriesgado, técnico, pero increíblemente rentable si todo se ejecuta perfectamente. No todo en el private equity son compras apalancadas. Existen otras estrategias igual de poderosas, pero mucho más específicas según el momento en el que compran la empresa. Por ejemplo, tenemos el growth capital o el capital de crecimiento. Aquí hablamos de compañías ya rentables que necesitan un impulso financiero para dar el siguiente paso, ya sea expandirse, entrar a nuevos mercados o hacer una transformación digital. Y luego está el replacement capital, que básicamente reemplaza a los accionistas antiguos o familiares que quieren salir del negocio, dándole una nueva vida a la estructura de propiedad de la empresa. Y finalmente tenemos el turnaround o capital de recuperación. Estos fondos buscan empresas con problemas muy serios, las compran muy baratas, las reestructuran y por fin las vuelven a poner en el mercado. Cada uno responde a una etapa distinta del ciclo empresarial, pero todas comparten el mismo objetivo, crear valor donde otras personas solo están viendo riesgos. En el private equity, crear valor no es cuestión de suerte, es una ingeniería estratégica. Todo gira alrededor de 3 pilares fundamentales: eficiencia operativa, crecimiento y optimización financiera. Primero, la excelencia operacional. Las firmas de private equity integran expertos que entran directo a mejorar procesos, reducir costos y aumentar la productividad, que es donde se gana o se pierde toda la inversión. Luego está la optimización de la estructura del capital. Aquí se busca un equilibrio perfecto entre la deuda que existe y el capital propio para liberar flujo de caja y por fin reinvertir en crecimiento real. Y por último, la flexibilidad estratégica. Al no depender del mercado público, el private equity puede transformar compañías a largo plazo sin la presión de estar entregando resultados trimestrales. Hoy, el éxito no depende solo del apalancamiento financiero, sino de crear valor real, eficiencia, propósito y sostenibilidad. Es el nuevo alfa del private equity. ¿Por qué los grandes inversores aman el private equity? Bueno, porque les ofrece algo que los mercados públicos simplemente no pueden dar. Primero, les ofrecen rendimientos superiores. Históricamente, el capital privado ha entregado retornos cercanos al 13% anual, superando consistentemente a la bolsa. Y lo más interesante es que los fondos creados en momentos de crisis como la burbuja del .com o la crisis financiera del 2008 han sido los más rentables. ¿Pero por qué? Bueno, porque compran barato y venden cuando el mercado ya se ha recuperado. Segundo, les ofrece una diversificación real. El 95% de las empresas del mundo no cotizan en la bolsa y el private equity te da acceso a ese universo oculto de oportunidades únicas. Y tercero, menos volatilidad, aparentemente, porque simplemente no ves los precios cambiar cada día como lo hacen en bolsa, lo que te da una sensación de estabilidad, aunque esa calma venga de valoraciones con menos frecuencia. En resumen, el private equity no solo busca crecer, busca multiplicar valor a largo plazo. Como no todo es color de rosa, en el private equity también hay cosas malas.
Por ejemplo, el private equity promete grandes retornos, pero también exige entender sus grandes riesgos. Primero, la iliquidez. Cuando inviertes en un private equity, tu dinero queda bloqueado entre 5 y 10 años. No puedes venderlo cuando tú quieras, ni recuperar tu capital hasta que el fondo por fin haya cerrado su ciclo. Esto es un compromiso a largo plazo. También, en segundo caso, tenemos los apalancamientos. Los leverage buyout usan muchísima deuda. Si la empresa no genera el flujo de caja esperado, pueden incumplir en pagos y eso destruye el valor rápidamente, sobre todo cuando los tipos de intereses están subiendo. Y tercero, los costos. Aquí los private equity tienen comisiones muy altas, los managed fee y los carry interest, y si el rendimiento bruto no es lo bastante alto, el retorno se empieza a reducir. Y finalmente tenemos el riesgo de gestión. El éxito depende de quien dirige el fondo. Un general partner malo puede convertir en una gran oportunidad en un gran desastre. El private equity, recuerda, en el private equity no se elimina el riesgo, se gestiona de manera un poco distinta. El private equity no solo sobrevivió a la incertidumbre de 2024, sino es que volvió a despegar. Después de 2 años de caída, el sector global del private equity registró una inversión récord de $2 billones, que es un crecimiento del 14%. Lo sorprendente de todo esto lo hizo en medio de un entorno económico complejo donde el fundraising alcanzó el punto más bajo desde el 2016. Las operaciones tipo buyout fueron las protagonistas, grandes transacciones, alta confianza y un apetito renovado por la transformación empresarial. Y las proyecciones son contundentes. Para cerrar el 2025, el private equity puede alcanzar los $17 billones y para el 2030 más de $34 billones. McKinsey lo confirma. Los grandes inversores institucionales no están retirando su capital. Al contrario, lo están duplicando. Están haciendo más inversiones en mercados privados. En pocas palabras, el private equity no solo resiste ciclo, sino que el private equity se está empezando a fortalecer de estos grandes ciclos. Private equity ya no es solo una herramienta de apalancamiento. Hoy es una fuerza transformadora que impulsa la innovación, la eficiencia y la sostenibilidad dentro de un sistema financiero que hoy está interconectado. Pasó de enfocarse únicamente en la ingeniería financiera a construir un valor real, mejorando operaciones, fortaleciendo gestiones y creando nuevos criterios que definen el éxito a largo plazo. El capital bajo su gestión sigue creciendo. Se proyecta alcanzar los $17 billones a finalizar el 2025 y podría duplicarse en menos de 5 años. Eso lo consolida como una de las asignaciones estratégicas más importantes hoy en día para los inversores institucionales. En el caso de Europa, la atención se centra en tecnología, energía limpia y transformación digital, mientras que en España el private equity está impulsando el crecimiento del middle market, generando empleo y modernizando grandes industrias que antes no se les hacía caso. Ahora, en este mundo se empiezan a abrir las puertas al inversor minorista, pero aquí hay un reto clave: la educación financiera y también la gestión del riesgo de la iliquidez. El futuro del private equity dependerá de su capacidad para poder equilibrar el acceso, rentabilidad y protección hacia el inversor. En definitiva, el private equity no solo financia empresas, sino que está empezando a moldear el futuro de la economía moderna, que nos va a ayudar a tener más y mejores resultados. Si te gustó este análisis, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video y comenta. ¿Crees que el private equity debería abrirse más al público minorista o seguirá o deberá mantenerse exclusivo? Te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Chao.